Noticias RTQ. El reportaje. La Real Academia Española define a la poesía como la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Sin embargo, la poesía es también una experimentación artística a través de la cual se puede comprender el entorno cotidiano y las preocupaciones que habitan en los creadores según su época. De acuerdo con Martín Hurtado Gálvez, autor del libro La función social de la poesía en la ciudad de Querétaro, 1800-1911, durante el siglo XIX, Querétaro se convirtió en un interesante nicho cultural de amplia producción, ya que hubo un registro de 228 poetas publicados a lo largo de dicho siglo. Llama la atención que de dicha cifra se sabe que 186 poetas fueron hombres, 22 usaban un seudónimo y por lo tanto se desconoce su sexo y 20 eran mujeres, por lo cual es preciso cuestionarse por qué había tan pocas mujeres, quiénes eran las que sí fueron publicadas y cuáles eran los temas que les preocupaba tratar. Martín Hurtado Gálvez, quien es historiador, relató que durante la primera mitad del siglo XIX no hay mujeres publicadas, pero que eso no significó que no hayan existido mujeres creando, y recordó que uno de los ejemplos más importantes fue el de Juana Risa, una autora que utilizó un seudónimo para hacer creaciones irónicas durante 1850 como El Bullarengue y el Corsé, un poema que decía muebles de invención extraña, para mofar a la gente, para los cuerpos de caña, pareja que al mundo engaña de una manera evidente. Y hay una poeta que a mí me llama mucho la atención, que es Juana Risa, ese era su seudónimo, su anagrama, porque ella se burla de los estereotipos sociales de la época. Hace algunos poemas, digamos, irónicos y sarcásticos en contra de la vestimenta de la mujer. Esto da, digamos, a conocer que no todas las mujeres en Querétaro, al menos estas poetas, vivían en un mundo como rosa o en un mundo romántico, sino más bien hacían, me parece, crítica de la sociedad desde la poesía. También mencionó que después del año de 1860 fueron publicadas mujeres como Atala Idagorri, quien ganó algunos concursos regionales y era maestra de escuela de primeras letras, Luisa Godoy, Catalina Jauregui de Loyola, Brígida Frías, Rosa Magnolia, Mateana Murguía y Ángela Solórzano. Sobre los espacios en donde publicaban las mujeres, Hurtado Gálvez precisó que era en periódicos locales o en publicaciones como El Neceser de las Señoritas, en donde eran visibles las creaciones artísticas de las mujeres hacia ciertos temas de la época. Respecto al avance que hubo en el quehacer literario durante el siglo siguiente, se tiene como constancia a dos grandes referentes, Salvador Alcocer y Francisco Cervantes, quienes, desde la perspectiva de Marta Favila, quien es poeta y coordinadora estatal de la red de bibliotecas, la labor que estos exponentes hacían para experimentar con las letras era muy solitaria, y por tal razón admitió que el panorama literario en la entidad era escaso durante la primera mitad del siglo XX. Marta Favila reconoció que fue hasta finales de los años 70 y principios de los años 80 cuando hubo un crecimiento veloz de la infraestructura cultural en Querétaro gracias a la intervención de personajes como Isabel de Allende. Que ella llega a vivir a Querétaro, ella llega ya formada como gestora cultural y como poeta. Entonces, curiosamente, todo esta ganancia que hemos tenido en la cultura, creo que un gran grano de arena fue el que puso Paula de Allende. En talleres de escritura que se impartían en lugares como el Centro de Escritores y algunos espacios similares, se pudieron formar autores como Ulises Avendaño, Eduardo Garay Vega, Dionisio Munguía, Araceli Ardón, Manuel Cruz, Teresa Azuara, Lupita Barraza, Rita Vega, María Oli Serrano, César Cano Basaldúa, la misma Marta Favila y otros. Consideró que cuando se abrieron espacios como el Centro de Escritores o la SOGEM, existía equidad y garantía de que escritores y escritoras se formaran en los talleres o fuesen publicados, pero que siempre eran pocas las mujeres que asistían a estos talleres y que quizás algunas no tomaban a la escritura como vocación, sino como divertimento o una actividad que quizás abandonaron por la falta de publicación de sus textos. Yo no creo, nunca he creído que esto fuera discriminación, O sea, los talleres estaban abiertos a todo mundo,
Yo creo que más bien no había el interés por parte de las mujeres de ponerse a escribir. Respecto al contenido de la producción literaria de sus contemporáneas, Marta Favila mencionó que tenían una tendencia de repetir la escritura de los hombres porque tenían como referentes culturales a escritores clásicos, y consideró que a partir de los años 90 las mujeres en Querétaro se han inclinado a realizar textos desde una mirada más pura, ya que se tienen mayores conocimientos sobre referentes literarios femeninos. Marta Favila también es una de las organizadoras del encuentro Lumbre entre las hojas, el cual se organizó a propósito del Día Internacional de la Mujer y hace visibles las obras poéticas que realizan las mujeres en Querétaro. Para este año participaron alrededor de 30 y 32 mujeres autoras publicadas. Entre ellas cabe destacar a Ana Clara Muro, quien tiene publicado el libro No ser la Power Ranger rosa y quien además es una de las coordinadoras del periódico de las señoras, una publicación en línea que divulga textos hechos exclusivamente por autoras literarias. Desde el punto de vista de Ana Clara Muro, sí es difícil que las mujeres sean vistas como creadoras artísticas, a pesar de que tengan trayectoria y talento. Es difícil en todos los ámbitos para las mujeres ser visibles, mucho más que para los hombres. Pues es algo que tenemos culturalmente y es bastante difícil quitarnos. Y entonces, por ejemplo, en Querétaro pasa mucho que cuando pensamos en escritoras no se nos ocurre ninguna, pero tenemos ejemplos específicos como el encuentro de Lumbre entre las hojas que organizó Marta Favila, y ahí se juntaron pues como 40 escritoras, ¿no? Entre poetas y narradoras, que pues no sé, aunque sean de diferentes grupos o escriban de formas distintas, ¿no? Como que tengan diferentes perspectivas, se pueden, o sea, pues existen, ¿no? Y están ahí. Por la preponderancia de los hombres en el ámbito cultural, Ana Clara Muro consideró que es necesario que las mujeres creen sus propios espacios para difundir sus creaciones y crear vínculos entre mujeres. Y recordó a contemporáneas como Gabriela Aguirre, Montserrat Acuña, Ariana Ibáñez, Verónica Yaca o Yanis Jacobo, que tienen trayectoria o trabajos interesantes en la poética o narrativa, pero que todavía es difícil que sean reconocidas con mayor importancia. Respecto a los temas que tocan sus contemporáneas, Ana Clara Muro mencionó que es necesario que hagan exploraciones desde la feminidad para evidenciar que desde esta perspectiva los temas se vuelven tan universales como la literatura escrita desde la mirada masculina. Para Radio Televisión Querétaro, Aurora Vizcaíno Ruiz.